Bueno, conforme a lo señalado al comienzo, después de esta tan fuerte, emotiva intervención de Óscar, le vamos a dar la palabra a Pedro Luis. Aprovecho a preguntar a la gente que está conectada virtualmente si nos están acompañando bien. Por ejemplo, veo que lo que está allí no es lo que yo estoy viendo aquí. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Sí, sí, se escucha bien. A ver, la gente que me ayuda con la tecnología. Pongo al P. Ponemos duplicar. Ahí está. Bien. Se Bueno, escucha y se ve muy bien. perfecto. Bueno, espero que la virtualidad no reste nada de la emotividad que han tenido esta exposición y todas las que siguen, porque, bueno, estamos aquí y vibramos cerca de las palabras de Óscar. Bien, Pedro, voy a intentar hacer una presentación conforme a tu currículum, yendo de los aspectos más generales, o los más importantes, quizás como hizo Óscar. Primero decir que le vamos a dar, bueno, la palabra a Pedro Luis Castellanos, que también fue un gran amigo personal de Juan, en aquellos álgidos años de la Revolución Sandinista, pero que lo acompañó después por mucho tiempo, fue además un gran impulsor del pensamiento de Juan, facilitó una enorme cantidad de trabajos y de presentaciones y de divulgación del pensamiento de Juan. Él fue por mucho tiempo un consultor directo internacional en epidemiología y control sanitario de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que en esa ocasión fue cuando Juan pudo estar en Washington también presentando sus trabajos y sus ideas, varias veces en Cuba, bueno, en varios países de la región, y ha seguido un vínculo por muchos años con Juan. Pero además quiero decir que Pedro Luis tiene, digamos, yo diría que fuiste coequiper en la construcción de un pensamiento epistemológico, crítico, como señalaba Óscar, en el campo de la salud, y creo que juntos hicieron mucho en una construcción conjunta, y viendo y conociendo tus desarrollos más actuales, has hecho crecer ese pensamiento también. Así que es un lujo tenerte y un agradecimiento enorme tu voluntad de participar, sé que lo haces con mucho cariño también. Me están quedando cosas importantes en el currículum: médico epidemiólogo, especialista y magíster en salud pública, en epidemiología, en gerencia, en alta gerencia, docente de grado y posgrado, con radicación de base en República Dominicana, pero con recorrido también en toda la región latinoamericana, y descuento que muchos, si no todos los que están escuchando, conocen también de Pedro Luis Castellanos. Si se me quedó algo, podés agregarlo, Pedro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Roxana. Bueno, primero quiero preguntar, ¿me están escuchando? Sí, bien. Quiero agradecer a Roxana que al pensar en este espacio, en el contexto del Congreso, pues pensó en que nosotros podíamos a lo mejor aportar algo, compartir algo con quienes estuvieran interesados dentro del Congreso en estos temas de complejidad, caos, transdisciplinaridad, etcétera, cuando uno intenta comprender la situación de salud en la población. Pero quiero agradecer obviamente a Alames. Yo, aunque Óscar es mucho más vinculado en los últimos años, sobre todo a las actividades cotidianas de Alames que yo, pues me siento emocional y espiritualmente muy ligado a Alames desde sus inicios. Y quiero agradecer a ustedes que están aquí, y espero que no lo voy a defraudar. Lo que quiero, ¿me permiten compartir la pantalla, por favor? Voy a compartirla para... Tendrías que poder, sí. Déjame ver.
¿Se está viendo la pantalla? ¿Se ve, Rosana? Perfecto. Ok. Bueno, me pidieron que intentara plantear algunos de estos desafíos que Oscar mencionó también, pero antes yo tengo que también recordar a Juan. Como homenaje a Juan, lo haré más breve que Oscar y probablemente menos emotivo. Somos personalidades diferentes, pero no con menor significado para cada uno de nosotros. Yo también conocí a Juan estando en Nicaragua. Creo que compartimos unos 3 años o algo así. Pero ya antes había tenido algún contacto efímero cuando él estaba en Honduras, por distintas razones que ahora no vienen al caso. Desde Nicaragua teníamos mucha relación con la universidad en Honduras. Bueno, Juan, no me voy a referir tanto a su persona porque Oscar fue muy bueno en eso, todas sus cualidades personales, sino yo creo que el Juan que yo conocí, o sea, puedo destacar 3 rasgos de él. En primer lugar, su búsqueda afanosa, diría yo, de encontrar, de generar, de ayudar a construir lo que podríamos llamar una especie de teoría general sobre la salud y la enfermedad. Ese oscuro objeto del deseo, digamos, de muchos de nosotros. Y esquivo objeto. Creo que buena parte de la vida de Juan, la que yo conocí, por lo menos, estuvo persiguiendo y trabajando alrededor de esta idea con las herramientas que tenía. Juan era un filósofo, no solamente filósofo, sino de un rigor, y yo lo sufrí durante un tiempo. Voy a concluir con la conversación sobre Juan con eso que yo sufrí y disfruté por mucho tiempo. La segunda característica de Juan era que él entendía, como bien destacó Oscar, que ese esfuerzo tenía que ir acompañado ya no solo de una construcción teórica, sino de otras 2 cosas. Uno, de una perspectiva epidemiológica diferente. ¿Diferente a cuál? Al neopositivismo que conocíamos como predominante y la idea del método hipotético deductivo como la única forma de conocer, la idea de que el todo se divide en partes y luego lo armamos como un reloj después que lo analizamos. Todo esto que estoy seguro que ustedes todos conocen y que lo han sufrido seguramente quienes están en espacios académicos. Entonces él hizo un gran esfuerzo y hacía permanentemente por encontrar una epistemología que fuera no solamente rigurosa, sino además con mucho sentido práctico. O sea, que permitiera producir conocimientos con rigor y al mismo tiempo diera herramientas para intervenir, para trabajar. Porque en el contexto de Nicaragua éramos gobierno, no éramos oposición. Digo, eran los compañeros sandinistas, nosotros los acompañábamos, Oscar, Juan. Y el desafío era no solo cómo comprender la situación de salud de la población nicaragüense, sino cómo intervenir para modificar esa situación de salud. Y Juan siempre defendió la idea de que ese esfuerzo estaba necesariamente vinculado a una manera diferente de entender la salud y la enfermedad y a una manera diferente de entender cómo producimos conocimientos sobre eso, es decir, una epistemología. Juan era un hombre muy vinculado, muy fuerte en la dialéctica de Hegel y de Marx.
yo creo que era más Marx, pero era un lector de Hegel muy ilustrado y con mucha capacidad. De una conversación informal de la que mencionó Oscar, surgió la idea de la categoría reproducción social. Producción y reproducción o reproducción social. Y a los 2 o 3 días Juan se apareció con un tratado sobre ese tema de la reproducción social según Marx y según Engels, que por supuesto nosotros no conocíamos. Bueno, y la tercera característica de Juan, que yo quiero destacar ahora, es algo que Oscar insistió mucho. Juan era la tercera búsqueda de Juan, yo creo, en cuanto a profesión, en cuanto a su vida profesional, era la reconciliación del el rigor científico con el compromiso militante. Juan era un hombre muy amable, muy tolerante, muy agradable como persona, pero cuando en privado era absolutamente intolerante con la falta de rigor. Con la falta de rigor en el uso de las categorías, en el uso de los métodos, etc. Y yo creo que en el fondo Juan era un leninista desde el punto de vista de sus fuentes inspiradoras. Era, por supuesto, un marxista que fue a las fuentes de la dialéctica de Hegel, pero que en realidad era un hombre con una visión de la práctica muy leninista. Y además, bueno, tuvimos suerte de discutir varias veces sobre esto. Oscar también estaba en esas conversaciones, etc. Yo diría que Juan fue una persona de su tiempo. De su tiempo. Se comprometió con lo que eran los compromisos que había que asumir en esa época. Estudió con esfuerzo y con gran emoción lo que había que estudiar en esa época y produjo con mucho rigor lo que había que producir en esa época. Su verdadero fusil era la filosofía. Y desde allí disparó sabiduría de la cual muchos nos beneficiamos. Yo quiero terminar, bueno, ahora que Oscar presentó una fotografía de Juan con una guitarra, obviamente me vinieron a la mente aquellas oportunidades en que se aparecía con su guitarra y cantaba esas canciones de Catamarca y de Tucumán, muchas de las cuales nosotros no conocíamos, pero que terminamos por aprendérnoslas para corearlas junto con él en esta, porque Juan tenía otra característica ya no profesional. Juan siempre parecía ser un hombre feliz. Siempre, cualquier cosa que emprendiera, Juan contagiaba con ese espíritu, esa energía, ese halo a su alrededor de que era un hombre feliz. Bueno, cuando dije que lo sufrí y lo disfruté durante un tiempo, es porque ciertamente trabajamos bastante, mucho sobre el tema de reproducción social, sobre la relación entre condiciones de vida y salud. Y Juan era inclemente, en privado. O sea, esa queja, esa crítica que luego aparece publicada en el libro sobre epistemología de la salud, de que algunas de las cosas que yo muy emocionadamente manejaba y creía que teníamos como la piedra filosofal en las manos, algo así, sobre la relación entre salud y condiciones de vida por la vía de la reproducción social, que era una tautología y que era poco riguroso en el manejo de ellas. Ciertamente, con la lógica dialéctica no hay cómo resolverlo. No sé, con la lógica de la complejidad es posible resolver esa tautología, pero eso luego lo veremos más adelante. Así que sí, yo también siento que Juan está presente y me alegra que Galames haya aceptado o propiciado este homenaje a Juan
que yo creo que es una de las figuras clave del desarrollo, yo diría por lo menos el pensamiento progresista en salud, porque esa era la otra característica de Juan. No era sectario. Juan entendía que había que trabajar con lo que había, con toda la gente que estaba, independientemente de su nivel académico o incluso de su capacidad de comprensión política de las coyunturas que se presentaban. Sí, luego yo tuve oportunidad de compartir con Juan fuera en Nicaragua, cuando estaba en la OPS. Conformamos un equipo del cual Naomar también fue parte, sobre desigualdades en salud en las Américas. Juan fue parte de eso y Naomar Almeida también. Y bueno, estuvimos trabajando un tiempo. Alrededor de eso salieron algunas publicaciones sobre ese tema. Lamentablemente tengo que parar mi homenaje a Juan para entrar en el tema que me pidieron. Me gustaría al menos dejar la idea de que es muy probable que si yo no hubiera conocido a Juan, muchas de las cosas que posteriormente en mi vida he hecho o intentado hacer, no las habría podido hacer. O a lo mejor ni siquiera me hubieran pasado como inquietud y preocupación por la cabeza. Bueno, ya ven, yo soy más frío que Oscar al comunicarlo, pero créanme que me emociona hablar sobre Juan Saona. Bueno, vamos a entrar un poco en este mundo. Es un tema difícil, a veces pesado, de entrar a hablar de temas que aparentemente están bastante alejados de la cotidianidad de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, académica o profesional, pero que es necesario. ¿De dónde viene toda esta historia de complejidad, caos, etcétera? Yo digo que hay que reconocer que en Europa del siglo XVII, XVIII, XIX, etcétera, hubo algo extraordinario, es que se rompieron los diques de las verdades reveladas y desde entonces la búsqueda de conocimiento se convirtió en algo al alcance de los seres humanos. No era algo que había que aprender ya producido, sino que el ser humano podía producir sus propios conocimientos, cada sociedad, y eso un impacto enorme en el desarrollo posterior de la humanidad, no solo en Europa, también en Estados Unidos y en otras áreas del mundo. Bueno, pero esa búsqueda de esa playa de genios, de la Ilustración y posteriormente de lo que continuó después de eso, la Revolución moderna, etc. Era una búsqueda esencialmente de dos cosas. Una, descubrieron, entre comillas, el movimiento. La burguesía como clase fue la primera clase que en la historia descubrió el movimiento. La importancia de entender el movimiento. Y el movimiento en distintos niveles. El movimiento de la economía, el movimiento en los astros, el movimiento en la vida cotidiana, etc. Pero su lenguaje, para comprender que todo estaba en movimiento, eso, por cierto, contradecía el mundo previo de la verdad revelada. Era un mundo creado, un mundo fijo, etc. Para hablar sobre ese movimiento, ese mundo en movimiento, su lenguaje era la mecánica de Newton. Es decir, un universo que se está organizado en partes, que tiene regularidades, que se comprende a través de principios y leyes, etc. Y ese modelo se trasladó a todo el conjunto de las ciencias que emergieron con posterioridad a ese, y en el contexto de lo aportado por todos esos movimientos. Esa visión naturalista, digamos, de toda la producción de conocimiento,
Eso no se quedó sin críticas en su época, en el siglo, sobre todo en el siglo XIX y comienzo del XX. Poincaré, que cabalgó sobre el siglo XIX, el siglo XX, la principal crítica que le hizo al pensamiento de Newton fue resolver lo que Newton incluso escribió, que no lo podía resolver y que le producía tanta ansiedad que no lo iba a trabajar más, que era el tema de cómo funciona la interacción cuando hay más de dos elementos. Poincaré desarrolló primero teóricamente, después matemáticamente, la solución para eso, y eso pasó a ser en la historia como la solución al problema de los tres cuerpos, porque era con tres cuerpos. En ese caso era la luna, el sol y la tierra. Porque si se descubría cómo funcionaba esto, se descubría cómo funcionaba, entre comillas, todo el universo y toda la naturaleza y toda la sociedad. Era otro principio, otra ley básica que servía para explicar todo. Peirce, por su lado, que Juan, por cierto, lo reivindicaba mucho, Peirce, padre de la semiótica moderna, la semiótica de fines del siglo XIX y la contemporánea. Hizo, ya en aquella época, Peirce destacó la idea de que el universo en realidad era una combinación de caos y azar, que no era verdad, que organizaba y funcionaba de manera mecánica y lineal las relaciones de interacción. Por lo tanto, y esa fue su principal crítica al pensamiento newtoniano, la medición absoluta y precisa era imposible, porque el mundo cambiaba. Y cuando ya lo medíamos, había cambiado. Esa era un poco su crítica. Era una forma de decir, no es verdad, el mundo no es estático, ni es lineal, ni se comporta como ustedes están diciendo. Sin embargo, esa crítica no cuajó, porque la primera mitad del siglo XIX se creó el Círculo de Viena. Schlick creó el Círculo de Viena y agrupó a muchos de los más reconocidos investigadores científicos de la época y recuperó la idea de que el modelo de la ciencia era la mecánica de Newton. Era la física, pero la física de Newton. Y le asignó a la filosofía el papel de decir qué es ciencia y qué no es ciencia. Por eso se creó algo que después en la mayoría de las universidades nuestras lo vivimos en los estudios de salud, algo que se llamó la filosofía de la ciencia. Nació justamente, pero nació con esa intención de decir lo que es ciencia y lo que es lo que ellos llamaban metafísica. Metafísica era todo lo que para ellos no es ciencia, lo condenable, lo que había que... Era cháchara, era especulación, era etcétera, etcétera. Muy malo para lo metafísico, pero bueno. Ya en el siglo actual, perdón, el siglo XX, la segunda mitad y el actual, emerge en el mundo lo que se llama posmoderno, pero no posmoderno necesariamente por todo lo que hoy se llama posmoderno, sino porque son pensamientos posteriores a lo que fue el pensamiento predominante en la modernidad. Y sobre la base de la crítica de ese pensamiento surgieron toda una cantidad de nuevas aproximaciones, nuevas ideas de pensadores, de filósofos, entre las cuales la crítica principal al pensamiento anterior, moderno, era la búsqueda, la no aceptación de las verdades absolutas y de aquellos principios, leyes que explican todo lo que ocurre en la naturaleza y en el mundo y en el universo en general. Y a la idea de que conocer era descomponer en partes, es decir, analizar. Todo lo que somos epidemiólogos hemos vivido la cosa de que los estudios epidemiológicos se dividen
descriptivo y analítico. O sea, se supone que la idea de análisis en el contexto de la epidemiología quiere decir explicativos. O sea, que dan explicación. Bueno. Y su principal argumentación es que eso se caía, esa manera de mirar al mundo, no porque alguien hiciera la crítica, sino porque no es así el mundo. Era el propio mundo el que estaba desmintiendo la idea de que se podían descomponer en parte y luego estudiarlas o simplificarlas mediante análisis y quitarle variables, etc. Y que en realidad el mundo estaba compuesto también por un principio de incertidumbre, que posteriormente fue desarrollado a propósito de la teoría cuántica. Pero bueno, es como si de pronto, en la segunda mitad del siglo XX, las cosas se salieron de donde las tenían confinadas y empezaron a aparecer en el mundo de la producción de conocimiento de manera un poco casi desordenada. Yo lo resumo diciendo, la vida te da sorpresa. O sea, aprendimos que la vida nos da sorpresa, que no se va a comportar como nosotros decimos que se debe comportar y que nos va a dar sorpresa. Y que esa habilidad, capacidad de estar abierto a la sorpresa es algo característico de la ciencia de hoy. No la de predecir lo que mecánicamente se supone que va a acontecer. Bueno, ese camino ha sido un camino, no se ve arriba, muy tortuoso y largo. No ha sido un camino recto, una autopista, etcétera, hasta llegar a lo que hoy trabajamos. Fue un camino donde fueron apareciendo hitos, piedras, etcétera, y se fue conformando poco a poco una otra manera de mirar las cosas. Y cambió tres cosas. En primer lugar, cómo concebimos la naturaleza, la sociedad, etcétera. Es decir, lo que queremos conocer. Ya lo que queremos conocer como sociedad no es lo que querían conocer como sociedad la ciencia del siglo XVIII y comienzo del XIX. En segundo lugar, cambió la epistemología. ¿Cómo podemos conocer eso que queremos conocer? Y en tercer lugar, cambió algo que es clave. Para las ciencias positivistas o anteriores al positivismo del siglo XIX, la explicación venía primero que la comprensión. ¿Por qué? Porque la explicación era en función de leyes generales, de principios generales, y era esencialmente deductivo. Aplicar esas leyes, principios generales a los problemas que estamos estudiando. O sea, la explicación era previa a la comprensión. Y ese cambio que se ha dado de que la comprensión es primero que la explicación, requirió primero despojarse de esas verdades absolutas, de esas leyes que explican todo, de la idea de todos los metarrelatos en el mundo de la filosofía y en el mundo de la ciencia. Se liberó la producción de conocimiento, que ya he dicho que en el siglo XVII, XVIII hubo una liberación de la verdad revelada. Ahora se liberó de la ciencia que como un corsé impedía que nos aproximáramos al mundo como es, para tratar de conocerlo como es, y no con verdades y leyes absolutas que pretendían tener la explicación para todo. Eso fue clave para que emergiera posteriormente la comprensión del mundo de la complejidad y para que emergiera la transdisciplinariedad. No voy a insistir en detalles sobre las características de ese movimiento, repito, posmoderno, pero no me quiero vincular al usar esa palabra a todo lo que ha sido la posmodernidad como movimiento. Pero
hay algunas cosas básicas que quiero destacar porque han teñido el desarrollo de la ciencia contemporánea y el pensamiento y ciencia de la complejidad. Primero, rescatar el saber. La idea de saber. Saber es importante. La gente tiene derecho a saber. Y es un derecho el investigar, el profundizar. ¿Quién? Todo el mundo. No solo algunos ungidos por determinadas instituciones para que lo hagan. Luego, remover las verdades absolutas. En algún momento van a reemerger algunas de ellas con seguridad porque así ha sido en la historia, pero en este momento están cuestionadas. Nos hemos liberado de esas verdades absolutas que explican todo. Este movimiento ha rechazado la idea de que hay una única historia y que esa única historia es lineal y es un proceso universal para todos los pueblos del mundo y tiene una direccionalidad, una especie de teleología. Y hay unos intelectuales que conocemos todo lo que hay que cambiar para que el mundo sea mejor, y no solo eso, sino que también conocemos cómo se puede cambiar. Eso en la ciencia contemporánea hay un rechazo muy fuerte de muchas corrientes dentro del quehacer científico contemporáneo. O sea, no solo se rechaza el positivismo, digamos, que ha sido funcional al desarrollo del capitalismo, sino también las perspectivas acartonadas que impidieron que se soltara la capacidad de producir nuevos conocimientos. Bueno, también rechaza la idea de que todo lo nuevo es necesariamente mejor. O sea, el mundo puede evolucionar hacia situaciones mejores, un mundo mejor es posible, sin duda, pero también es posible un mundo peor. De manera que la incertidumbre sobre el futuro está permanentemente presente en la ciencia contemporánea. No hay algo que diga que necesariamente todo lo nuevo va a ser mejor que lo que tenemos o mejor que el pasado. La única manera de garantizarlo es trabajar para que sea de esa manera. Y si lo logramos, ganamos. Entonces será mejor, pero podemos perder. Y la historia se ha encargado de demostrarnos que perder es posible. Claro, todo esto ha tenido un impacto doble, contradictorio sobre la sociedad. Por un lado, ha desatado una capacidad enorme de producción de conocimiento. Aparecen nuevos problemas de investigación, nuevas epistemologías, nuevas lógicas, nuevas formas de producir conocimiento y de compartirlo. Y eso evidentemente tiene un impacto fuerte sobre el desarrollo de la fuerza productiva, sobre la capacidad del ser humano de entender el mundo y lo que está aconteciendo. Pero por el otro lado, al desmontar todas las verdades generales y todos los metarrelatos, se llevó la ética, se llevó la moral, se llevó muchas de los valores que conformaron la mayoría de las sociedades en las diferentes culturas que conforman al mundo. Y en consecuencia, entonces, hoy tenemos densos sectores de la población desorientados, digamos, sintiendo la soledad en medio de la muchedumbre. O sea, de no tener referentes que le permitan orientarse. Y han emergido entonces conductas, digamos, contrafactuales, las drogas, la violencia, etcétera, detrás de las cuales se esconden gente que puede sacar provecho de esas conductas contrafactuales. Bueno, voy a ir un poco más rápido en esta parte ahora para llegar lo más pronto que pueda a salud. Hay que reconocer entre los antecedentes que el siglo XX aportó la teoría de la selección de las especies. El pensamiento de Darwin fue gigantesco realmente, lo que Darwin aportó. No solo para los animales, digamos, porque cuando uno lo mira desde el punto de vista teórico, Darwin aportó algo que nadie había pensado ni descubierto hasta ese momento, y es que una dinámica ciega, que nadie está controlando ni conduciendo,
ni está aportando para que se cambie de determinada manera. En las Islas Galápagos, allá encerrados, los pajaritos, los reptiles, etcétera, esa dinámica ciega es capaz de producir cambios en la forma como se organizan los componentes de esos sistemas. Emergen nuevas especies. El proceso de especiación, tal como lo manejó Darwin, fue un aporte increíble, fundamental para el desarrollo de la ciencia contemporánea. Liberó la capacidad de construir estructuras dinámicas de la existencia de la mano humana y de las leyes generales. O sea, le dio un espacio al azar, le dio un espacio a la adaptación y a la necesidad. Bueno, luego también ocurrió, voy saltando, que se desarrolló la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas, Bertalanffy, en los años 50, por allá. Ay, se me fue. Introdujo una especie de cosmovisión. ¿Cómo se organiza el mundo? El mundo se organiza como sistemas. Y cada sistema, a su vez, es parte de otro sistema. Y está compuesto por sistemas. Entonces, esta idea del sistema, que son sistemas como las matrioscas, el sistema, estoy hablando. Bertalanffy trabajaba los sistemas estables, igual que la termodinámica, que luego se la voy a mencionar. Habías cortado, Pedro, volviste, pero bueno, estemos atentos. Ay, Está todo bien. Fue muy no poquito. voy a repetir. Fue muy poquito. Porque no recuerdo cómo lo dije. Bueno, básicamente estaba diciendo que en el siglo XX hubo algunos aportes clave para la ciencia contemporánea, y uno de esos fue el aporte de Darwin con la teoría de especiación. Perdona un minuto, Pedro, un minuto. Sí, cuando estabas presentando la idea de los sistemas compuestos por sistemas. Ok. Y el Pero- segundo gran aporte que quiero destacar es la teoría general de sistemas de Bertalanffy, porque nos dijo el mundo se organiza de esta manera, no por partes, se organiza como sistemas, y cada sistema está compuesto por sistemas y es a su vez parte de otros sistemas. Esta visión del mundo, sistemas de sistemas interactuando, fue fundamental también para el desarrollo de la ciencia contemporánea. Porque además él puntualizó y demostró que los sistemas son como organismos en sí mismos. O sea, las funciones de un sistema no están en ninguna de las partes separadas del sistema, sino en el conjunto de esos componentes cuando están interactuando. Emerge esa capacidad funcional. Por lo tanto, no se puede conocer desglosando en pedacitos, analizando. Hay que encontrar otra manera de abordar la forma de conocer al mundo, la naturaleza, la sociedad, que entienda que está conformada y constituida orgánicamente como sistema. Bueno, luego se desarrolló la termodinámica. Pedro, Simultáneamente. Estoy hablando del siglo XX. te interrumpo un momentito. Para llegar con el horario, más o menos tendríamos que hacer el intervalo a las 16 aproximadamente. Ok. Aproximadamente. Voy a acelerar un poquito esta parte. Vamos a ver si puedo, porque yo tengo un problema que tenía Juan. Juan, voy a hacer un chiste, porque yo no lo vean como un irrespeto, pero Oscar lo va a recordar. Juan era excelente dando clases, pero tenía una característica. Él ponía en la pizarra todos los temas que iba a tocar
en la clase. El primero era introducción. Y cuando se daba cuenta, se le había ido la hora en la introducción. Entonces, no sé si Oscar se acuerda. Entonces, todo el mundo encantado con lo que había dicho, pero no había tocado el tema que tocaba desde el punto de vista. Bueno, espero que no me pase hoy eso. El tema de la termodinámica es muy importante para entender la ciencia de hoy y sobre todo el estudio de sistemas, porque en la termodinámica, aunque trabaja con sistemas en equilibrio, la termodinámica no tiene una propuesta para los sistemas fuera del equilibrio. Eso es lo que hizo Prigogine después, pero aunque trabaja con sistemas en equilibrio y que tienden al equilibrio, no que tienden a alejarse del equilibrio, sino que tienden al equilibrio, la termodinámica, al describir distintos tipos de sistemas y de enumerar sus leyes, en su segunda ley, que es el principio de la entropía, introdujo varias cosas, pero un elemento clave, que es que los sistemas pierden masa y energía en la medida que hacen su trabajo. Que al hacer trabajo, por lo tanto, no hay un sistema permanente. O sea, si es cerrado, si no intercambia energía y masa con el entorno donde se encuentra. Ellos pensaban, repito, en sistemas que tienden a la estabilidad, ¿no? Al punto de estabilidad. Esa ley fue clave para el desarrollo posterior de la complejidad, de la posibilidad de trabajar la complejidad. La otra idea es, bueno, empezaron a preguntar si para dónde va la ciencia con todo esto. Y emergieron las ideas de cómo es que cambia la ciencia. No voy a meterme mucho con esto, pero le doy crédito a los aportes de Kuhn sobre el tema de las revoluciones científicas. ¿Cómo cambian la ciencia? Porque cambia su paradigma. O sea, y cambiar el paradigma, usando la expresión de Piaget, no significa que una horda salvaje entra en el Imperio Romano y barre con todo lo que había, sino al cambiar el paradigma se resignifica todo lo que eran conocimientos hasta ese momento válidos, conocidos, se resignifica. Bueno, esa idea del cambio de los paradigmas, yo la quiero tomar para decir que la complejidad no es una disciplina, o por lo menos no creo que sea una disciplina. Hay quienes lo defienden. No creo. Creo que la complejidad, en cambio, sí empuja al conjunto de las disciplinas y de la ciencia en general hacia un nuevo paradigma. Pero no porque sea una disciplina en el sentido, disciplina es una especie de coto cerrado de conocimiento que se estructura incluso orgánicamente, sus cultores, etc. Bueno, entonces surgió el campo de la complejidad. ¿Por qué? Porque estudiando los sistemas, a partir de la teoría general de sistemas, empezaron a darse cuenta de que no todos los sistemas se comportaban iguales. Primero, porque no todos los sistemas eran cerrados. Muchos sistemas eran abiertos, intercambiaban con el ambiente, que intercambian masa, intercambian energía, intercambian información. Pero en segundo lugar, porque había sistemas que no tendían al punto de equilibrio, sino que, al contrario, tendían a alejarse del punto de equilibrio. Y a esos sistemas lo llamaron sistemas complejos. Sí, otra manera de decirlo es que son inestables. Son inestables. Se alejan de su punto, tienden a alejarse de su punto de equilibrio. No todos se alejan, pero todos esos sistemas tienden. ¿Y cuáles son esos sistemas? Los sistemas donde está involucrada la vida. Es decir, todos aquellos sistemas donde participan seres vivos de alguna manera o funciones de los seres vivos, la mayoría de sus funciones son expresión de sistemas con esas características.
Sistemas complejos, sistemas inestables que tienden a alejarse del punto de equilibrio. En ese sentido, por cierto, la enfermedad es expresión de un alejamiento del punto de equilibrio del sistema humano. O sea, si no regresa por los mecanismos de homeostasis o por cualquier mecanismo de control, el sistema va a seguir hasta que se desordene o se reorganice. Bueno, pero no, ahora antes de entrar al tema más a fondo de la complejidad, yo quisiera hacer algunas advertencias que yo veo. Primero, esta idea de complejidad no se limita a las ciencias, no se limita al mundo del conocimiento científico, ¿no? Porque hay sistemas complejos en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura populares, la cultura de distintas poblaciones. Después, porque no todos los sistemas se comportan como sistemas complejos e inestables. No todos los sistemas. Ni todos los sistemas están, por lo tanto, tienden a alejarse del equilibrio. Entonces no podemos poner como un sombrero a sistemas que no son así toda la maquinaria, la batería pesada, conceptos, métodos, técnicas, etcétera, que se usa para sistemas complejos. La otra que ya dije es que aun cuando se han descrito y existen obviamente sistemas complejos e inestables fuera del mundo de la vida, física, la química, Prigogine se gana el premio Nobel, Prigogine era químico por este tema. En realidad son característicos de la vida. Los sistemas complejos, inestables, adaptativos, tienen distintos nombres, son característicos de la vida. Y lo que rodea la vida. Por supuesto, eso incluye la biofísica, la bioquímica, etc. Pero entonces corresponden a niveles organizativos de la sociedad, del universo, que empiezan de la vida para arriba. O sea, lo biológico, lo psicológico, lo social. Y quién sabe lo que emergerá más adelante con algún otro nivel organizativo de la masa y de la energía. Pero en realidad son característicos del mundo de la vida. Los sistemas complejos, inestables, adaptativos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezó a emerger la inquietud, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cómo vamos a entender estos sistemas que no se comportan como dice la teoría general del sistema, ni como dice la termodinámica? O sea, no están, se alejan del punto de equilibrio, pierden energía, intercambian masa, pero no se mueren, no se acaban, al contrario. Lo que hace es que emergen otras realidades del seno de ellos. Entonces, el primer aporte de ese mundo, que ahora es la ciencia de la complejidad, fue el caos. Entender cómo estos sistemas, al alejarse de su punto de equilibrio, se caotizaban y emergía nueva forma de organización. Lo que Darwin había dicho decenas de años atrás. Entonces, todo lo que es la ciencia de la complejidad nos permite comprender cómo se organizan y funcionan sistemas que son dinámicos, que son abiertos, etcétera, pero que son inestables. Y sobre todo, cuando se alejan del punto de equilibrio, cuando van en camino hacia la inestabilidad, alejándose del punto de equilibrio. Un sistema que está en esa situación, alejándose del equilibrio, es un sistema que consume mucha energía. Mucha energía. Y por tanto está en alto riesgo de desaparecer, de desordenarse, de dejar de ser un sistema. Esto es una de la ley de entropía, de la termodinámica.
Pero eso no es lo que ocurre con los sistemas de este tipo que se llaman complejos. Lo que ocurre es que surge, voy a avanzar para, ahí está, para volver después a lo que pasé. Lo que ocurre es que emergen unas nuevas formas organizativas espontáneamente. No es que son inducidas. Y hasta ahora, que yo sepa, no ha... Cada vez a nosotros se nos fue internet. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahora se volvió a iniciar. Ok. Entonces, esa observación de que emergen por el proceso que en biología se llama la autopoiesis, es decir, por las propias características organizativas y dinámicas de ese sistema, cuando se aleja del punto de equilibrio, hace emerger nuevas formas organizativas, que Maturana decía eran clausuras organizativas. ¿Por qué? Porque ahí se quedaban como nuevos órganos, como nuevas estructuras organizadas, y ya pasaban a ser parte de otro sistema, etcétera, etcétera. Pero el proceso, ellos, Maturana y Valera, lo llamaron autopoiesis, y ese término ha quedado para el mundo de la ciencia contemporánea. Como quedó el término de Prigogine en el mundo inorgánico de las estructuras disipativas, pero esencialmente es más o menos lo mismo. O sea, bueno, ¿de dónde salió esto del caos? ¿Por dónde se empezó a estudiar? Bueno, porque Lorentz, que era meteorólogo, dice en uno de sus escritos, Prigogine, que esto del azar es tan impresionante que el más importante aporte a la ciencia contemporánea lo hizo alguien que trabajaba en una disciplina como de segundo nivel, no recuerdo el término que usa, de poco nivel, la meteorología. Me imagino que los meteorólogos no se sienten muy contentos de esa valoración que hizo Prigogine en ese libro. Pero él era meteorólogo, pero era un matemático extraordinario y trabajaba con modelos matemáticos predictivos del clima. Y tratando de predecir cambios climáticos catastróficos, o sea, huracanes, tormentas, etcétera, había desarrollado un modelo matemático predictivo que, corrido en una computadora muy potente, le daba imágenes gráficas de cómo supuestamente se iba a comportar el clima en el futuro inmediato. Perdón, esa es otra característica de los sistemas complejos, que no se puede predecir su comportamiento en el mediano y largo plazo. Solo es posible, si es necesario predecir, solo es posible en el cortísimo plazo. Y eso en el espacio cuántico menos. Todavía. Bueno, Lorentz, entonces, corriendo su sistema, su modelo, le tomaba varias horas para correr el modelo en la computadora. Y él decidió quitarle decimales. Él trabajaba como con 10 decimales y le quitó y lo dejó creo que con 8 o con 7 decimales. Puso a correr el modelo y se fue a tomar un café. Y cuando regresó encontró ya impresa la imagen del comportamiento que predecía del clima. Y ese comportamiento, esa imagen fue esa mariposa que está aquí. Yo no sé si lo pueden ver porque está como tapado. Vamos a quitar. Si quito a los participantes, un momento tal vez lo ven. Se ve porque a vos... ¿Se ve la mariposa? Sí. Ok. Pero esa mariposa, él lo llamó el efecto mariposa. El efecto mariposa, para Lorentz, tenía dos significados. Primero, esa imagen.
que ya le voy a decir lo que es. Y en segundo lugar, la idea de que pequeños cambios en las condiciones iniciales del sistema podían producir grandes cambios en las conductas, en el comportamiento del sistema. O sea, cambió totalmente la predicción porque quitó 2 o 3 decimales en una fila. ¿Tú Pedro, querías decir algo? estamos muy apretados ya con el tiempo, un poquito más ajustado. Bien, disculpen. No es para todo muy interesante, pero Sí, sí, sí. más que No, eso. voy. Lo importante es que esas irregularidades no son desordenadas. Esas irregularidades ocurren con un determinado patrón y ocurren dentro de un determinado espacio de variación posible, que en el lenguaje de la complejidad se llama fase. Es un ejemplo de lo que está en un libro de Prigogine, de la bifurcación. Bueno, entonces algunas categorías básicas para entender esto de la complejidad. El concepto de autopoiesis o de estructura disipativa de Prigogine, el sentido de efecto mariposa, que es la idea de que pequeños cambios pueden producir grandes cambios, pequeños cambios en las condiciones de base del sistema, pueden producir grandes cambios en los resultados, en los comportamientos del sistema. Y uno que me falta, que es la fractalidad. Benoit Mandelbrot, y esto creo que es lo último teórico, así que voy a para entrar a la otra parte. Encontró que eso que estaba desarrollándose como conocimiento y que obviamente ocupa un espacio, o sea, los sistemas ocupan un espacio con esas dinámicas, no era posible entenderlo con la geometría clásica, tradicional. Y entonces desarrolló lo que se llamó la geometría fractal. Y trabajando con ese modelo matemático de fractalidad, encontró algo absolutamente inesperado. Y es que las formas organizativas de los sistemas complejos, etcétera, etcétera, inestables, se repiten la forma en todos los niveles de escala de ese sistema. Imagínense un coliflor. Un coliflor uno lo ve, una cantidad de florecitas con ramitas, etcétera. Pero si uno quita una de esas ramitas y lo ve con aumento, es exactamente igual al coliflor grande completo, desde el punto de vista de forma. Y si quita en esa ramita que agarró una subramita, digamos, de esa, y lo ve con un aumento mucho mayor, va a ver que es exactamente igual de forma al coliflor mayor. A eso le llamamos fractalidad, que es autosimilaridad en distintos niveles de escala del sistema. Después se descubrió que esa autosimilaridad no solamente tiene que ver con la forma, sino que además repite la mayoría de las funciones básicas del sistema general se expresan en los distintos niveles organizativos de ese sistema en la escala. Bueno, todo eso nos ha llevado a la necesidad de que para entender eso entonces necesitamos una nueva epistemología. Porque ya no nos sirve la epistemología, ya como bien señaló Oscar, esa era una búsqueda importante de Juan. Por distintas razones que bien expresó Oscar. Lo que me interesa decir es de dónde estamos huyendo con esa búsqueda epistemológica. Bueno, en primer lugar, la idea de dominación. La idea de que nosotros controlamos las dinámicas de la naturaleza y de la sociedad y queremos encontrar principios y leyes a los cuales tenga que ajustarse esa naturaleza y esa sociedad. En segundo lugar, de la idea de que el tiempo es algo externo a los sistemas y a lo que trabajamos. Uno de los aportes de Prigogine fue lo que él llamó la flecha del tiempo, y me olvidé de mencionarlo. Una vez que se producen esos cambios de estructura disipativa y cambios, no regresan. Hay una direccionalidad en ese proceso de transformación. No regresan. En Dominicana dirían, plátano maduro no vuelve a verde. Dominicana se come mucho plátano. Entonces, luego, ¿de qué estamos huyendo? De la simplificación, de la reducción, de la elementariedad. Estamos huyendo de la visión mecánica de las cosas.
Estamos huyendo de la visión lineal de las interacciones y de la causalidad, etc. Estamos huyendo de la perspectiva analítica en términos técnicos, dividir el todo en partes para volverlo a armar como un reloj. Estamos huyendo de la idea de separar el observador del observado. Estamos tratando de aproximarnos a una forma de aprender a conocer donde el observado es parte de la producción del conocimiento y en donde el observador es parte de lo que le está aconteciendo al observado. Esa idea de que el observador y el observado son parte del mismo proceso, hoy en día, sobre todo Morán y Nicolescu, lo llamaron, es la epistemología del tercero incluido. O sea, bueno, y en general, lo que estamos es tratando de trabajar con una lógica que nos permita comprender los sistemas que son así. Ya les dije que Morán es quien más sistematiza. Por cierto que Morán tiene 102 años de edad. Y el año pasado dio una conferencia en la UNESCO que yo la vi grabada de 1 hora. A mí me impresiona este señor. Bueno, y eso es, él enunció una serie de principios para esa nueva epistemología. No voy a entrar en detalle de ello, pero en esencia quiere recuperar todas estas cosas que hemos estado diciendo. Yo voy a dejar la presentación también, Rosana, para que quien esté interesado en los detalles pues la pueda tener. ¿Qué nos ha entregado la complejidad entonces? ¿Qué nos ha aportado? Bueno, nos ha aportado una concepción de la realidad, así como la teoría general del sistema nos dio una especie de cosmovisión de que el mundo se organiza en sistemas, no en partes, no en pedacitos. La complejidad nos ha dado una capacidad de entender que esos sistemas pueden no ser estables. Pueden no ser como la termodinámica lo predijo. Pueden alejarse del equilibrio y hacerse caóticos y entonces emerger por razones de autopoiesis o de estructura disipativa nuevas organizaciones. ¿Qué más nos ha entregado? Bueno, un camino para una nueva epistemología que se ha dado en llamar epistemología de segundo orden, que es una epistemología, por ejemplo, que no niega la subjetividad del observador, que al contrario, trata de recuperar esa subjetividad, pero en interacción con el observado, que entiende lo del caos, y nos ha dado también un cuerpo de conocimiento, la cantidad de conocimiento que se ha producido a partir de ese estudio de los sistemas complejos. Hoy en día, bueno, la inteligencia artificial, para mencionar solo algo, una de ellas. Es un mundo, un cuerpo de conocimiento que uno no alcanza, uno anda atrás persiguiendo por dónde van los tiros, que sin duda ha incrementado la capacidad de comprender el mundo. Nos ha abierto la puerta y el cerebro para entender la importancia de la transdisciplinariedad. El mundo, los sistemas no son disciplinarios, disciplinarias son las universidades y los potreros donde se guardan las vacas, que hacen compartimentos. Pero la realidad para la vida cotidiana no es disciplinaria. Entonces esta idea de transdisciplinaridad, que no voy a entrar a fondo tampoco en ella, que nos pinta permite apreciar la diversidad del mundo que queremos conocer. Esa idea de la transdisciplinariedad, que seguramente Omar la va a trabajar con más detalle, por eso lo voy a pasar más rápido, ha tenido también, así como Morán fue un sistematizador que empujó la cosa de la epistemología de la complejidad, ha tenido una persona, un cultor, que es Basarab Nicolescu, que promueve congresos, que reúne gente, etcétera, etcétera, y ha promovido el tema de la transdisciplinaridad. Él plantea que básicamente hay 3 postulados para entender la transdisciplinaridad. En primer lugar, un postulado ontológico.
es que la realidad, la naturaleza, las sociedades, etcétera, se organizan por niveles. Los sistemas sociales, los sistemas naturales, se organizan por distintos niveles organizativos de la realidad. Es una idea que Herbert Simon, por cierto, que fue la primera persona que yo leí hace mucho, por recomendación de Juan, para cuando estábamos discutiendo el tema de los niveles organizativos de la realidad. Herbert Simon es psicólogo, o era psicólogo, pero ganó un premio Nobel de Economía. Después no me pregunten por qué. Esta idea de que se organiza por niveles la realidad y que en cada nivel tiene sus propias dinámicas, sus propias formas organizativas y que de ese nivel emerge en los niveles superiores y que de ese otro emerge otro nivel, pero que una vez que emerge ese otro nivel que desde el punto de vista de complejidad está más arriba, más complejo que los que forman parte de él, una vez que emerge, entonces ese nivel sobredetermina a los niveles que están abajo. Entonces, esa relación de que el nivel, cualquier nivel que estudiemos, solo lo vamos a comprender en la medida que comprendamos cuáles son los componentes de ese nivel y cómo interactúan. Dicho de otra manera, cuáles son las condiciones originarias, básicas, en las cuales ese nivel es posible que emerja, que exista. Una vez que emergen ese nuevo nivel organizativo del sistema, ese nivel sobredetermina los niveles que lo compusieron. Entonces hay una doble línea de condicionamiento y determinación entre los distintos niveles organizativos de los sistemas complejos. Esto Juan lo trabajó, por cierto, bastante bien desde una perspectiva que son las organizaciones societales, distintos niveles de organizaciones societales. Segundo postulado, un postulado lógico, dice Nicolescu. Es decir, para pasar de un nivel a otro en un sistema complejo, es necesario asumir y aceptar la idea del tercero incluido, lo que le dije. El observador no está separado del observado, ni está separado de su subjetividad. Y tiene que entender que cambia las dinámicas al cambiar de nivel. Por lo tanto, no hay ninguna disciplina que tenga capacidad de estudiar todos los niveles de los sistemas naturales y sociales. Y el tercero es un postulado epistemológico, que es la idea de sistemas complejos. Esos tres postulados, según Nicolescu, son la base para comprender y abrirse a la transdisciplinariedad. Bueno, eso fue el manifiesto de complejidad que firmaron en Arabia, en de España y Portugal, no lo voy a leer. Llegamos a la epidemiología. La epidemiología estudia la salud de poblaciones. Y yo remarco mucho esto siempre porque en la era del predominio del funcionalismo y del positivismo, la epidemiología pasó a ser básicamente epidemiología clínica. O sea, una subsidiaria de aportar el conocimiento para mejorar la práctica clínica. Y ha ayudado mucho, sin lugar a dudas, a eso. Pero se alejó del tema de la salud de poblaciones, que es una de las líneas de desarrollo que nos importa mucho a los que pensamos en la epidemiología latinoamericana. Volver a que el objeto principal de trabajo y de estudio y de comprensión es la salud de población, no solo la de individuo o de una enfermedad. Bueno, la epidemiología latinoamericana además usa la idea, la expresión de que es crítica o que quiere ser crítica. Hay una epidemiología emergente en América Latina, pero ¿es crítica en qué? O sea, ¿en qué es crítica? Quiere ser crítica. Bueno, en primer lugar, crítica de la llamada epidemiología moderna,
que es la epidemiología de la estadística, que trabaja con sistemas estables, que trabaja básicamente con distribuciones de frecuencia y desviaciones del estándar, etcétera, que trabaja tendencias, que trabaja esa epidemiología moderna, que Rodman popularizó ese norma, ese término con su libro. Crítica frente a eso, porque eso no es una perspectiva que permite aproximarse a la salud de las poblaciones. Eso es muy bueno para la epidemiología clínica, pero no ayuda mucho para la epidemiología de poblaciones. En segundo lugar, es crítico ante la sociedad contemporánea. No estamos contentos con la sociedad que nos tocó vivir y pensamos que hay que trabajar para cambiarla. Y en tercer lugar, es crítica ante la tecnociencia, es decir, ante la epistemología neopositivista del Círculo de Viena, frente a la tecnociencia. Y yo diría que otra característica de la epidemiología crítica latinoamericana es la idea de compromiso. Se supone que no solo hay un interés académico, sino que hay un interés en lo que se produce de ayudar a que la sociedad se transforme. Entonces, esa epidemiología crítica latinoamericana tiene varios desafíos y juntos, al mismo tiempo. Yo creo que tiene el desafío de incorporar, bueno, primero el rigor, y eso toda disciplina científica tiene ese desafío permanente. Pero tiene el desafío de incorporar la idea de complejidad y caos, la teoría del caos, la teoría de la complejidad, para entender mejor cómo es que funcionan los sistemas que están produciendo la situación de salud que tienen distintos sectores de nuestra sociedad. Hay que incorporar o aproximarse a esa epistemología de segundo orden. Lo voy a describir en detalle. Yo creo que hay que recuperar la dinámica de producción y reproducción de la salud de la población. Hay que alejarse del pensamiento, no alejarse, hay que resignificar el pensamiento que nos aprendimos como colonia y generar conocimiento a partir de lo que es nuestra propia realidad, y tiene que tener obviamente un compromiso con esos procesos de cambio. Todo eso es muy pesado para quienes trabajan o trabajamos en epidemiología, porque la epidemiología tiene una demanda permanente de resultados y de resultados a corto plazo. Todo el que es epidemiólogo y trabaja dentro de un sistema de salud está demandado permanentemente de producir resultados a corto plazo, o porque hay un brote epidémico, o porque hay que hacer un estudio de la situación de salud para montar un programa, o por X. Entonces, eso ha hecho que, al menos yo, siento una presión siempre muy fuerte de que la teoría tiene que ser base para el actuar. Para el actuar, sí, a nivel social, político, pero también para actuar como epidemiólogo, porque después de todo ese es el mundo de conocimiento en que nos movemos. Entonces yo voy a darle unas pintaditas de unos minutos. No sé si me quedan todavía unos minutos, Rosana. Ya me pasé hace rato, pero ¿cuánto me regala? Ya no te quedan, pero me parece que recién estabas empezando, por eso que... No, estaba empezando, no. ¿Qué terminamos con Estaba el... como Juan, diciendo todas las bases para que se entendiera. Pero bueno, es lo más sustancioso, creo. Bueno, está bien, voy a hacerlo lo más breve. Estamos repasados, pero 5 o 10 minutos. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que lo que uno reconoce como salud o enfermedad, etcétera, si bien es cierto que es vinculado, relacionado con la dinámica de cómo vive la gente, con sus condiciones de vida y cómo trabaja, también es cierto, y no podemos olvidar, que también es influida por las respuestas que se dan en cada sociedad frente a las demandas y necesidades que surgen de esa forma de vivir. Y esas respuestas sociales son algunas respuestas individuales, o sea, el autocuidado, etcétera,
y otras son colectivas, son culturales. Y también están las respuestas institucionales. Entonces, no podemos perder de vista que en la producción del perfil de problemas y necesidades de salud no solamente está la forma como la gente vive y trabaja, sino que también está la forma como la sociedad ha organizado la respuesta frente a esas necesidades y problemas que emergen de esas características de esa sociedad. Bueno, lo otro que creo que es importante que no debemos perder de vista para empezar es que en nuestro continente ser epidemiólogo es esencialmente trabajar con desigualdades, porque somos el continente más desigual del mundo y porque además las desigualdades e inequidades sociales están en la raíz de todo lo que es el comportamiento en términos, ese sistema que genera esa situación de salud y de enfermedad. Ahora, esas desigualdades se dan a diferentes niveles de organizativos del sistema social. Hay desigualdades que son desigualdades o diferencias entre personas a nivel singular y que tienen que ver con su estilo de vida, tienen que ver con cosas muy inmediatas a su cotidianidad. Hay desigualdades, hay irregularidades, desigualdades que son entre distintos grupos y clases sociales, que tienen diferentes perfiles de salud y que tienen que ver con cómo son las condiciones de vida de esos distintos sectores, grupos y clases de la sociedad. Y hay desigualdades, inequidades que son entre una sociedad y otra. Por ejemplo, en la historia, entre un momento histórico y el actual, hay diferencias, hay cambios que se dan, pero también entre un país y otro. La situación de salud hoy, de qué sé yo, de los chilenos no es igual a la situación de salud de los colombianos o los venezolanos, etcétera, etcétera. O sea, hay como niveles en los cuales se nos presentan lo que nosotros reconocemos como fenómenos, lo que vemos. Lo que vemos como epidemiólogos es el movimiento de esa situación de salud como fenómeno en distintos niveles de la organización social y biológica del mundo contemporáneo. Lo que pretendemos decir es que esos niveles forman parte de un sistema y que como tal sistema están como una cebolla, están lo que dijimos antes. De un sistema más abajo surge el otro, del otro surge el otro, pero una vez que emerge otro más alto, sobredetermina los niveles que están más abajo. Entonces, por otra parte, lo que nosotros vemos como fenómenos, y que se expresa a veces como problemas, como desigualdades, como irregularidades, que desde una perspectiva más metodológica, podemos decirlo, son flujos de hechos, son fenómenos, son hechos, acontecimientos, cosas que se pueden medir, ver, tocar, etc. Son expresión de lo que ha sido de la historia. Juan usaba el término epigenética. Son expresión, emergen no del azar y de la casualidad, sino que emergen de su historia. Y esa historia se traduce, se expresa en acumulaciones, que pueden ser organizaciones, pueden ser anomalías, pueden ser, y que es los espacios organizativos en los cuales la vida cotidiana de la gente discurre. Y que por supuesto cambian históricamente, cambian de un grupo social a otro, cambian de una sociedad a otra. Y lo tercero que quiero señalar es que nosotros debemos perseguir no las regularidades, sino perseguir las anomalías, porque detrás de las anomalías es que está la desigualdad. ¿Por qué no se comporta igual? Si todos son parte de un mismo sistema y a lo mejor un mismo nivel institucional. Bueno, eso se me parece a mí un poco a los niveles que Hegel señalaba de lo real. O sea, el nivel de lo general, lo particular y de lo singular, y que él lo pintaba como caras de un mismo objeto. No voy a insistir en eso, porque quiero llegar aquí.
es un intento de poner todo eso junto. Porque cualquier esfuerzo teórico de comprender la situación de salud, primero tiene que hacer el mayor esfuerzo posible por no ser reduccionista. Y en segundo lugar, debe tener la capacidad de sustentar las aproximaciones que sobre la salud hacen múltiples disciplinas, no solamente la disciplina en la que nosotros trabajamos, porque entonces, si no es así, no se abre al mundo de la transdisciplinariedad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? En esta columna que está a la derecha, están los niveles que podemos observar a simple vista, con sentido común, con los sentidos. Vamos a observar movimientos, fenómenos, etcétera, de diferencias, variaciones entre individuos. Vamos a observar variaciones entre poblaciones y vamos a observar variaciones entre ya grandes unidades organizativas sociales, la sociedad, un país, un momento histórico y otro, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos niveles en los cuales observamos los fenómenos y que puede constituirse en el punto de anclaje de nuestras investigaciones. Yo si quiero puedo entrar al nivel de las variaciones individuales y de hecho muchas veces lo tenemos que hacer porque estamos trabajando un brote epidémico y tenemos que ubicar rápidamente quiénes son los expuestos, quiénes son los vulnerables, quiénes son los susceptibles y trabajamos a ese nivel individual de diferencias entre individuos. Y bueno, cada uno de esos niveles tiene una historia. No surgió de la nada. Y hay un doble movimiento que las conformó. El movimiento que va de lo individual a lo general y que una vez que se constituyó lo general revierte en sobredeterminación sobre los otros niveles. Y el movimiento que aquí aparece horizontal, que es cómo de los espacios de determinación y condicionamiento, a nivel general, particular y singular, evolucionó para conformar las acumulaciones, las organizaciones, los espacios organizativos en los cuales discurre la cotidianidad de esos distintos niveles. Por ejemplo, en la forma organizativa al nivel más general es el modo de vida. Entonces, la cotidianidad en la cual vemos esas diferencias entre sociedades, entre momentos históricos, etcétera, es como eran sus modos de vida. No tengo tiempo ahora de explicar la diferencia entre modo de vida y condiciones de vida, pero la idea es que lo de modo de vida, que no es mío, eso es de un autor europeo, es la forma de vida que corresponde y es característica de una sociedad. Entonces, ¿no? Estamos llamando condiciones de vida, eso mismo, pero en un grupo social. Y estilo de vida, eso mismo, pero en persona. Entonces, esas variaciones que si estamos entrando a ver variaciones entre países, entre sociedades, entre momentos históricos, vamos a encontrar que detrás de eso aparece como organizaciones, como estructura organizada donde discurre la cotidianidad de esa población. Vamos a encontrar su modo de vida y la forma como se organiza ese modo de vida a nivel más general. Pero lo mismo vale para los otros niveles. No voy a ampliarlo. Pero lo que quiero señalar es que hay como una especie de doble dinámica de emergencia, que es lo que complejiza el sistema. Es lo que abre la posibilidad de emergencia y de aprovechar todos los aportes de la complejidad para trabajar los temas de salud de poblaciones en los distintos niveles donde queremos o podemos entrar. Entendiendo que siempre los niveles más superiores, digamos, más complejos, más de organización, sobredeterminan los inferiores, pero los que aparecen inferiores en el cuadro condicionan permanentemente, porque son las condiciones iniciales del sistema, condicionan el comportamiento y las conductas del sistema en otros niveles organizativos de la realidad. Entonces, eso que son flechitas para allá, flechitas para acá, etcétera, que parece un juego, no sé, una especie de juego de niños,
es un esfuerzo de recuperar el movimiento, de evitar mirar los fenómenos que estudiamos como expresión de sistemas que son estables, de sistemas que no cambian, que no tienen dinámica, que los pueden alejar del equilibrio o que por el contrario los pueden hacer que se adapten. Bueno, con esa visión, esa perspectiva, pretendemos recuperar el espacio de dar respuesta a las necesidades de intervención. Porque si asumimos que a nivel de la sociedad tenemos como característica el modo de vida, que a nivel de las clases, grupos, poblaciones tenemos como acumulación, forma organizativa, las condiciones de vida, y que a nivel individual tenemos los estilos de vida, y entendemos que la salud pública tiene solo 3 estrategias de intervención. O hace promoción de salud, o hace prevención, o hace recuperación y rehabilitación de la salud. Entonces, podemos ver que cuando intervenimos en el modo de vida, estamos cambiando una condición inicial de la sociedad. Se nos abre la posibilidad de intervenir con un énfasis en promover la vida saludable, en promoción, aunque también, por supuesto, vamos a poder intervenir con las otras estrategias. Pero no hay manera de hacer de que un esfuerzo de promoción de la vida saludable sea exitoso si no hay un cambio a nivel del modo de vida de las sociedades que reprodujo esa situación que queremos cambiar. Si intervenimos a nivel de poblaciones, de clases, de grupos, ya no podemos cambiar la dinámica de la sociedad como un todo. Digo, estoy hablando en el espacio de tiempo que se da una intervención en salud, en un estado, en un sistema de salud. Pero podemos ser fuertes en la prevención, aún podemos ser fuertes en la prevención, porque las acciones de prevención anclan sobre las condiciones de vida de las poblaciones. Y si no podemos hacer, sino a nivel individual, aparte de quejarnos, de protestar, pedir que cambie el mundo, pues podemos todavía ayudar a reorientar las acciones de recuperación de la salud y de rehabilitación, de tal forma que generen dinámicas a nivel de lo individual que empujen hacia arriba posibles cambios del sistema en general. Esta idea de coherencia entre la forma como entendemos la salud y los estudios de salud, la forma como entendemos las intervenciones y las posibilidades de cambio de un sistema, a mi manera de ver, bueno, cada mamá ve a su hijo muy hermoso. Es decir, a mí me parece que es algo de una potencia enorme. Yo voy a parar aquí, porque lo que haría en este momento sería prácticamente repetirlo, pero con un lenguaje ya más técnico. Yo le agradezco el tiempo y le pido disculpas, porque me emociono y entonces pierdo la noción del tiempo. Así que mis disculpas.